Seguimos hablando de economía, en este caso hablamos del dólar, porque esta mañana anunciábamos un nuevo récord que está haciendo la moneda extranjera, que por supuesto tiene repercusiones en la Argentina. Por supuesto, y tenemos la palabra especializada. ¿De qué no habla Cristian Ortega, no? ¿De qué no? De todos los temas. Sí, de economía. Además, afuera de cámara habla de muchos otros temas. Bueno, sí, que se pueden contar y que no. Sí, bueno, casi todos se pueden contar. Perfecto. Habla de economía, habla de política, habla de moda también. Habla de moda, sí, es cierto. Cristian ¿Qué tal? Ortega, ¿cómo estamos? Hola chicos, ¿qué Mira tal? el plano que le han regalado. Buenas tardes. De todo, el que habla de todo es porque no sabe mucho de nada en realidad, ¿no? Claro. Bueno, Ustedes conocían es una hipótesis, esa sí. máxima del periodista que es un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, ¿no? Mira. Está como medio poeta. Nos Está estamos medio tirando poeta. tierra encima. Y está en realidad. humilde además, sí. Sí, sí. Pero, ¿qué es mejor? ¿Hablar muy bien de solamente una cosa? ¿O por la máxima Bueno, que a ver, decís? yo creo que, hablar un poquito la especialización es muy importante en todos los campos, ¿no? La medicina es uno de los más claros, donde tenemos especialistas médicos en cada patología, en cada cuestión, incluso por edad. Bueno, creo que la especialización es importante. En nuestra tarea, bueno, más o menos tenemos que saber, aunque sea un poco de todo, bueno, para enfrentar lo que viene profesionalmente, ¿no? Sí, antes de meternos al tema del dólar, me quedo con una máxima que me dijo, que me regaló fuera de cámara Cristian alguna vez, es que cuando él trabajaba en la parte gráfica, lo mejor es tratar un tema por periodista por día. Algo que parecería muy raro, ¿no? Bueno, en alguna época se hacía así, bueno, ahora con los portales de noticias es muy difícil que un periodista haga una nota, pero se obtiene de esa manera un buen resultado, ¿no? Un periodista que puede hablar con 3 o 4 fuentes de un mismo tema, buscar archivos, buscar antecedentes, empaparse de lo que pasó antes, quizás hablar con alguien que le dé una visión de lo que puede llegar a pasar con cierta problemática. Esa me parece que es la forma ideal de poder hacer periodismo. Bueno. Bien, perfecto. En la práctica puede cambiar un poco la técnica. Exactamente. Bueno, cuando quiera hacemos un programa sobre la problemática periodística. Bueno, cuando quiera Cristian puede hablar del dólar si quiere. Voy a hablar del dólar, Bien, si les parece. me parece. Bueno, como todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez, esta mañana hablaba Catalina y Ana Belén sobre el tema del dólar y el récord que quebró la moneda estadounidense en nuestro país en la jornada de ayer, ¿no? Al comercializarse a 20 pesos con 20 centavos. Bueno, ese récord ya fue roto. Otra vez en la jornada de hoy ya estaba comercializándose el dólar a 20.45, 20.50. Paréntesis acá, ustedes hablaban recién del paro bancario, también afecta a las casas de cambio, es decir que hoy los interesados en comprar dólares no lo pueden hacer físicamente justamente por el paro, pero sí los bancos están activos en sus plataformas online. Es decir, que uno puede ir perfectamente, si tiene una caja de ahorro en dólares, puede ir y hacer una transferencia de su caja de ahorro en pesos y obtener dólares y acreditárselo a su caja de ahorro. Es decir, que así se está moviendo hoy por lo menos el mercado minorista. Ni hablar de los grandes inversores, que bueno, que obviamente los mecanismos no son por el cajero persona de los bancos, lógicamente, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta esta escalada nueva del dólar, aproximadamente entre 1,5 y 2% en apenas 2 días, esto ha repercutido sin dudas en la inflación, o va a repercutir en los próximos días en los índices de inflación de los que venimos hablando seguido, teniendo en cuenta que el gobierno de la nación ha establecido para todo el 2018 un 15,7% estimado de inflación. Y la idea es que las paritarias, por ejemplo, que fijan los salarios, uno de los costos importantes de la economía, se fije justamente en torno a ese 15,7%. Pero además, esa inflación termina golpeando en los créditos UVA. Y esto lo traigo a colación porque durante el mes de enero, más del 93% de los créditos que se otorgaron, créditos hipotecarios, fueron en UVAs. ¿Esto qué significa? Ustedes recordarán que el mecanismo de las UVAs fue implementado por este gobierno allá por el 2016 y es un mecanismo por el cual uno transforma plata en UVAs, que es una unidad de medida justamente, y que esa unidad de medida se va actualizando según la inflación. Y es acá donde entra todo el tema de aumento del dólar, inflación y cómo impactará en los créditos UVA, y teniendo en cuenta el muy importante éxito que ha tenido esta metodología, esta herramienta financiera para que un montón de familias de clase media pueda acceder a su vivienda justamente, ¿no? Y dejar de alquilar. Es uno de los objetivos más importantes que tienen las familias argentinas y de todo el mundo hoy por hoy. Que de hecho pocos créditos quedan con intereses fijos ahora. Bueno, claro. esa es una cuestión interesante para detallar y es lo que vamos a ver en un ratito. A ver, el crédito UVA tiene como particularidad una cuota muy baja, eso permite que haga falta un ingreso relativamente bajo para poder acceder a él,
y esa cuota baja se va actualizando por inflación. ¿Qué pasa con los créditos tradicionales hipotecarios? La cuota inicial suele ser muy alta o más alta que la de los UVA, porque tenemos que, según los requerimientos del banco, necesitamos demostrar más ingresos. Es decir, tener mayores ingresos para que la cuota inicial de un crédito hipotecario tradicional nos dé en la ecuación para poder acceder y después pagarla. Bueno, el tema es que con la inflación que ha habido en el último tiempo, en el último año y medio, 2 años, las cuotas de los créditos UVA se han equiparado a las cuotas de los créditos tradicionales. Es aquí donde está el riesgo. Tenemos una placa que vamos a compartir ahora, esto en base a un economista argentino, porteño, se llama Cristian Buteler, y que ha hecho un trabajo muy interesante comparando créditos tradicionales con créditos UVA. A ver. Pasemos a explicar, a ver, relación dólar, inflación, créditos UVA. Por ejemplo, y parte de este ejemplo puntual, en marzo del año 2016, al poquito tiempo de lanzarse los créditos UVA, una familia IBE pedía un crédito de 1 millón de pesos en un plazo de 240 meses, es decir, de 20 años. La cuota inicial del crédito tradicional por ese monto y por ese plazo era de 12.435 pesos, teniendo en cuenta el crédito tradicional con 3 años de tasa fija y después variable. Bueno, el crédito inicial UVA, mismo plazo, mismo monto, era en ese momento de 7.915 pesos, una diferencia Importante. muy grande entre la cuota inicial del crédito tradicional y la cuota inicial del UVA, casi 5.000 pesos. Es un montón de plata, teniendo en cuenta que esto además fue hace 1 año y medio atrás, o casi 2 años en realidad, porque ya estamos en febrero de 2017, casi 2 años atrás. Bueno, hoy el crédito tradicional estaría pagando la misma cuota, porque recordemos, fija durante 3 años, tasa fija durante 3 años, la cuota sería de 12.435. Pero la cuota del crédito UVA sería de 11.895 pesos. Y en el gráfico de al lado tenemos claramente cómo se ha mantenido la cuota del crédito tradicional y cómo ha ido aumentando la cuota en el caso del crédito UVA. Se encuentran, ¿no? De alguna manera. Se encuentran las curvas y eso es lo preocupante, porque, a ver, una familia hizo sus cálculos en algún momento, por ejemplo, en marzo del 2016, para juntar los ingresos necesarios que pedían los bancos para poder acceder al crédito, sacó el crédito, quizás consiguió la casa, ojalá haya conseguido la casa. Ese es otro tema que también hemos analizado, el tema de cómo suben las casas cuando sube el dólar. Empezó con una cuota X de 7.000 y tantos pesos. Bueno, después de un periodo de tiempo ya la cuota es equiparable a un crédito tradicional. Era un poco el temor también al momento de pedir el crédito, ¿no? Esto de que se pudiera llegar a disparar en algún caso, bueno, podía aumentar considerablemente. No se ha disparado la inflación, eso también hay que decir. No estamos hablando de porcentaje de inflación como ha tenido Argentina en otros periodos de su historia de 200, 300, 500% mensual. Pero sí, mantener un poder de pago de cuota, teniendo en cuenta estos índices que hemos tenido en estos últimos meses, realmente se hace cada vez más difícil. Y a su vez es riesgoso, porque si nosotros dejamos de pagar la cuota en algún momento, o tenemos que refinanciar, esto significa más plazo y más capital que devolver, o directamente un remate de la propiedad, ¿no? Que sería el peor de los casos. Los créditos con los intereses que son los fijos los primeros 3 meses, ¿se han mantenido esa cuota, esa alícuota hace 2 años ahora? Esa oferta se ha mantenido, son 3 años de tasa fija, 3 años de tasa fija. Sí, se ha mantenido porque la tasa durante esos 3 años no va a variar. Es una tasa alta de todas maneras porque esa tasa se calcula según perspectivas de inflación. Bien. El tema es que esas perspectivas de inflación han sido menores que la inflación real. Perfecto. Es decir, el banco cuando lo calculó pensó que la inflación iba a ser menos de lo que realmente fue. Por eso esta línea plana durante 3 años en las cuotas iniciales. Tenemos una segunda placa que tiene que ver con lo que nosotros debemos de capital. Y esto también es muy interesante. Acá tenemos la deuda original de 1 millón de pesos, hoy con un crédito tradicional, después de haber pagado la cantidad de cuotas de marzo hasta ahora, es decir, casi 24 cuotas, llega a 980.000 pesos de capital, mientras que mismo monto por uvas hoy estaríamos debiendo 1.470.000 pesos. Es decir que otra vez en este caso las curvas se separan porque el capital adeudado en un crédito tradicional sigue siendo el mismo,
pero en el caso del crédito por UVA, el capital adeudado ha crecido justamente. Y esto tiene que ver porque el UVA en sí no es una mala metodología de crédito, justamente todo lo contrario, porque da una cuota baja y también nos da la posibilidad de, con menos ingreso, acceder a ese préstamo, pero el tema es la inflación, justamente. Claro, perfecto. Es ahí donde estamos, donde no está funcionando el sistema, digamos, ¿no? Cristian, gracias como siempre, clarísimo todo, que tengas un gran fin de semana largo. Bueno, igualmente para ustedes, nos vemos el miércoles. El miércoles nos estaremos encontrando. Hasta luego.